Buenas noches. Vamos a empezar a caminar sobre el tema de como cristiano en este tiempo. Porque muchas veces nos preguntamos qué tan fácil o difícil es ser cristiano, y a veces nos cuesta evaluar. Y nos tenemos que dar cuenta que es una cuestión de decisión. Y cuando hablo de decisiones, de perseverar, es de tener firmeza, no de decir lo hago. Muchas personas piensan que ya todo está predeterminado desde la fundación del mundo, que no importan las decisiones, que no importa qué decisión se tome en la vida, si al final se cumplirá lo que ya Dios determinó para cada uno de nosotros. Pero se nos olvida que cada uno de nosotros tenemos ese libre albedrío, que cada uno de nosotros tiene la libertad de escoger entre una cosa y la otra, que tú puedes escoger si le sirve a Dios o no le sirve, porque eso es algo de cada uno. Nadie puede decidir por mí, ni yo puedo decidir por nadie. Por lo tanto, tenemos que entender que es algo que está en nuestras manos. Yo decidí ponerme en las manos poderosas del Señor. Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo los haré descansar. O Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O Marcos 16:15-16, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y todos estos versículos dependen de quién, de la decisión que yo tomo, de la firmeza que yo tenga. A veces creemos que es la emoción de levantar la mano, pasar adelante, hacer una oración, pero hay gente que tomó una decisión emocional, pero no siguió firme en su decisión espiritual. Y cada uno de los versículos que a veces leemos, y sobre todo estos que yo estoy haciendo mención, encontramos esa invitación a formar parte del redil del Señor. Y no existe nada ni nadie en este mundo que nos deba separar del amor de Dios. Eso significa que solo tú y yo tomamos la decisión de estar firmes en el Señor, de creer en Dios, de creerle a Dios, de no alejarme y de vivir esa vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Cuando nosotros leemos en la Biblia encontramos muchos testimonios, pero también cuando escuchamos a la gente encontramos muchos testimonios. Y qué rico cuando la gente lo llama y le dice a uno que ha sido un tiempo especial en el Señor, que ha visto el amor del Señor, que ha visto la mano del Señor, que en todo siempre ha estado su mano bendita. Y a veces las circunstancias no son fáciles, pero el Señor está ahí. Y qué rico, porque cuando nosotros tomamos la decisión de estar firmes en el Señor, pues entonces sentimos al Señor, podemos dar testimonio y somos testigos del poder de Dios, del trabajo del Espíritu Santo en nosotros y del amor de su Hijo. Y entonces cada uno podemos ver si realmente vale la pena creer en Él. Y muchas veces uno pregunta, y a veces la gente le dice, no, mire, es que hoy no he tenido ganas, hoy me he sentido como flojo, me dio pereza. Y muchas veces uno como pastor
El Señor le permite ver ese nivel espiritual, como que la gente le pesa. A veces no se dan cuenta y yo soy uno de los pastores que con el grupo de alabanza les he llevado a evaluar esa parte. A veces la alabanza, el canto, no sale como del corazón y a veces lo tenemos como un arte. Entonces, hay personas, y lo digo con todo amor, que dentro de esa decisión cantan igual una canción para el Señor que una canción secular. Y no se les ve ese amor, ese amor hacia el Señor. Entonces ahí es donde vemos si es espiritual o es emocional. ¿Y de quién depende? De cada uno de nosotros. De lo que estamos viviendo con el Señor, de cómo vivimos con el Señor y de nuestro caminar en el Señor. Por eso cada uno de nosotros tomamos la decisión y de nosotros depende ese futuro en esta vida, ese caminar de la mano del Señor. Que el Señor siempre esté conmigo, pero que yo esté con Él. Que el Señor me dé nuevas fuerzas. Que el Señor me proteja como ese poderoso gigante sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier cosa que venga. Y muchos en este tiempo, y lo tenemos que decir con un sentimiento, alguien me decía que sí con dolor, y yo le decía, pues sí, a uno le duele, pero también uno entiende, y mucha gente en este tiempo, su decisión fue diferente, su firmeza fue diferente. Muchos han patinado en la fe durante todo este tiempo, y algunos estaban esperando que viniera el ángel y que se hubiera una luz y tantas cosas en estas circunstancias. Pero muchas veces no nos damos cuenta que el Señor nos ha guardado, que el Señor nos ha cuidado, y que si nuestra firmeza estuviera en Él, ¿cómo sería de diferente? Hechos capítulo 26, versículo 28-29. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy, excepto estas cadenas. Entonces, Pablo, en esa decisión que tomó, en esa firmeza que tomó con el Señor, llevaba a la gente a ver y con esa pasión, y la gente lo pensaba por lo menos. Qué rico que en esa decisión tuya, en esa firmeza tuya, la gente vea y quiera y por lo menos lo piense. Alguien me decía, pastor, es que he escuchado algunas de las prédicas y me han llegado al alma. Y yo le decía, ¿y cuál ha sido tu decisión? Es que yo me quiero comprometer con el Señor. Pero una cosa es el querer y otra cosa es el hacer. ¿Y qué te falta? La decisión, ese paso. Ahora, ¿por qué hablo de firmeza? Porque cuando tú das ese paso, lo das siempre hacia adelante. Para no retroceder, sino para mantenerte ahí firme a pesar de todo. Porque quien dice ser cristiano, quien decide ser cristiano, pues va a demostrarlo. Porque es que ser cristiano es vivir como Cristo vivió, hacer lo que Él hizo y evitando lo que Él evitó. Porque el cristianismo es un camino de vida. Por eso el verdadero discípulo de Jesús es aquel que le sigue e intenta vivir según su ejemplo. Si nosotros siguiéramos el ejemplo de Juan el Bautista, pues imagínate cómo debería ser nuestro modo de vivir. Pero nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, y Cristo, cuando uno lee en los evangelios, entonces Él estuvo en fiesta, Él estaba en las celebraciones, siempre lo veía uno gozoso, siempre compartiendo, siempre enseñando. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Pero si tú quieres seguir a Cristo, lo primero que tienes que hacer es
estudiar la palabra. Porque ahí vas a ver primero por qué vino, y entonces son las promesas del Antiguo Testamento. Y segundo, a qué vino y qué hizo. Y entonces lo empezamos a conocer, empezamos a saber cómo vive, cómo compartió. Y entonces ya estamos caminando en 1 Corintios 11:2, donde Pablo nos enseña: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Y qué hizo Pablo? Imitar a Cristo en todo. Primero lo persiguió y después lo imitó en todo. Y ahí es donde vemos esa decisión que él tomó, después de que él le volvió la vista. Pues de ahí en adelante siguió firme en el Señor, no retrocedió a pesar de las cadenas, a pesar de las prisiones, a pesar de las persecuciones, a pesar de los apedreamientos, a pesar de todo. Siguió firme en el Señor. Y entonces, pues estamos viendo un ejemplo de un hombre que tuvo un cambio, que venía en una situación tremenda creyendo estar haciendo lo bueno, y pasó a ver, a entender, a conocer a Jesús a tal punto que ya después esa pasión, Cristo le salía por los poros. Todo lo que él vivía lo vivía en Cristo. Y entonces vemos un hombre encadenado que hablaba de libertad, porque su espíritu jamás estuvo preso. Su cuerpo estuvo preso, pero su espíritu nunca estuvo preso. Y avivaba a todos y cada uno, y le escribía a los corintios, y le escribía a los romanos, y le escribía a los efesios, y a todos los animaba y les decía que adelante, y hablaba de la suprema meta. Y entonces él estaba corriendo. Tenía un espíritu libre. Juan estuvo preso en Pasmos, pero el que estuvo preso fue su carne, porque él en el espíritu fue un compromiso con el Señor tal que el Señor lo llevó y pudo escribir Apocalipsis de todo lo que veía. Entonces, qué hermoso, porque podemos mirar en la Biblia y de pronto nos emocionamos, y de pronto quisiéramos ser o hacer, y entonces tenemos que empezar a entregar nuestro corazón a Dios y empezar a ser cristianos verdaderos, porque empezamos a imitar el caminar de Cristo día tras día. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces él anduvo de una forma única. Y a veces entonces miramos cómo vivió Cristo aquí en la tierra. Y entonces podemos coger los 4 evangelios y nos relatan lo que Cristo hizo durante su vida. Y encontramos que lo que más hizo Jesús fue servir. Sirvió a Dios y sirvió a todos los hombres que se le acercaron. Los que estaban enfermos, los que estaban alentados, a todos les sirvió. Él nunca dijo no. Siempre obedeciendo los preceptos del Señor y siguiendo la voluntad del Padre. Siempre. Por eso ser un verdadero cristiano implica ese cambio radical. Ese cambio radical de nuestra vida. La Biblia lo llama arrepentimiento. Y cuando nosotros miramos, no es decir, es hacer. Entonces es dejar de pensar y actuar como se hacía normalmente. Y Pablo entonces empieza a enseñarnos que en ese caminar como aprendices debemos hacer los cambios en nuestra vida. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 21, 24. Eso significa que cada día nosotros vamos haciendo cambios.
Cada día queremos parecernos más a Él. Cada día nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, tiene que ser diferente a como antes. Y toda esta transformación es un proceso. A veces la gente cree que es mágico, a veces cree que ya se hizo. No, es un proceso. Y ese proceso va a durar toda la vida tenemos que ir transformando, ir acercándonos más a Cristo. Por eso la palabra habla que debemos estar a la altura de Cristo. Y cada día ir creciendo más y más y más. Romanos 13:14, vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Entonces, la Biblia nos está recalcando que el cristianismo es un camino de vida. No una experiencia emocional, no es algo que ay, me sentí y pasó la emoción y que quedó. Y muchas veces eso es lo que nos pasa, vamos a la iglesia, sentimos esa emoción y llegamos a la puerta, nos pasó la emoción y ahí quedó. Y entonces volvemos a ser cristianos hasta los 8 días. No. Debemos estar en el proceso diario con el Señor. Y entonces debemos bautizarnos. Y entonces ahí es donde los pecados son perdonados. Y de ahí en adelante empezamos a ser firmes y no pecar. Porque hemos entendido que estamos sepultados juntamente con Cristo, con Él para muerte, pero con el bautismo a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Y entonces empezamos a caminar. Cristo lo hizo. Cristo fue y le dijo a Juan que era necesario que se cumpliese la palabra. Y Juan lo bautizó. Y Juan le decía, Señor, pero ¿cómo te voy a bautizar? Eres tú el que me tienes que bautizar. Pero Jesús fue obediente y Juan también fue obediente. Y entonces fue y se bautizó. Y Juan lo bautizó allá en el Jordán. ¿Por qué? Porque era todo lo que debía cumplirse. Y entonces leemos que el Espíritu Santo llegó en forma de paloma y este es mi Hijo amado. Y qué hermoso que el Señor pueda decir de todos lo mismo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque estamos siempre en la voluntad del Señor. Gálatas 3:27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estar revestidos de Cristo es cambiar, es ser diferentes, es comenzar a vivir según la palabra de Dios. Y entonces ahí ya estamos en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces ese cambiar va a cambiar nuestro lenguaje, va a cambiar nuestro pensamiento, va a cambiar nuestro caminar. Pero sobre todo algo hermoso. El Señor va a tener el primer puesto en nuestro corazón. Porque ya podemos aplicar Romanos capítulo 8, versículo 9-10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces qué hermoso, porque a medida que vamos creciendo, pues nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo y Jesús empieza a vivir dentro de cada uno de nosotros. Y empezamos a crecer. Porque si hay algo indispensable en nuestra vida, es el Espíritu de Dios. Y la palabra nos dice que el Espíritu de Dios está en todos los que recibieron a Cristo. Pero no en todos puede trabajar. Va a trabajar en aquellos que realmente se toman la decisión y se mantienen firmes en esa decisión. Y entonces es ahí donde cada día vamos a morir a la carne para vivir en el Espíritu. Por eso un verdadero cristiano se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para despojarnos del viejo hombre y revestirnos de Cristo y convertirnos en nuevas criaturas. Eso no quiere decir que
que aún no se nos chispoteó el pañete, se nos va a chispotear, que aún estamos en esta carne. Pero vamos a estar en esa lucha constante, mantenernos firmes en el Señor. Y ahí es donde tenemos que estar en la palabra, y ahí es donde tenemos que estar en la oración, y ahí es donde debemos poner todas nuestras decisiones en las manos de Él. Porque como verdaderos cristianos creemos en Cristo y le creemos a Él. Y Cristo está en nuestro corazón. Y entonces nos volvemos unos seguidores activos de Cristo. Porque le entregamos nuestra vida, porque hemos recibido el Espíritu y porque en cada paso buscamos revestirnos de Cristo. Vivir tal como Él vivió aquí en la tierra, sirviendo y bajo la voluntad del Padre. Y siempre estaremos luchando contra el pecado. Eso tampoco lo podemos negar, que es que ya no, entonces ya soy súper espiritual. No. Seguimos siendo terrestres y tenemos los pies sobre la tierra. Y una cosa es que luchemos contra el pecado y habrá momentos donde nuestro pensamiento llegan dardos, y entonces ahí es donde tenemos que estar en la palabra del Señor y ponernos la armadura. Y eso es un proceso diario, eso no es que hoy tome la decisión y ya mañana entonces soy. No, pues tenemos que ser. Y eso hace parte del hacer, y el hacer hace parte del ser. Y entonces cada día renovamos y cada día estamos en el Señor y cada día estamos comprometidos en crecer. Eso hace parte de la decisión. Pero si ya mañana entonces, desde hoy estamos con el pensamiento de que estamos cansados, ay, mañana yo como que no, mañana yo como que... Miren, es ahí donde tenemos que doblar. Y cuando a ti te dé pereza de orar, entonces toca orar el doble. Cuando a ti te dé pereza servir, entonces debes servir el doble. Y es ahí donde vamos caminando. Y entonces hablamos de ser santos. Y alguien me decía, pastor, pero es que ¿cómo va a ser uno santo? Santo no hay sino uno, claro. Pero es que santos es apartados para Dios. Y si yo soy apartado para Dios es porque mi decisión está firme y todos los días estoy caminando en los caminos del Señor. Estoy ahí yendo hacia la perfección. No ser perfectos, sino a caminar conforme Cristo caminó. Si yo sigo las pisadas de Cristo, pues entonces voy a estar en esa parte de santidad. Entonces voy a buscar siempre mis vestidos blancos. Siempre que no falte el aceite en mi cabeza, o sea, la unción del Espíritu Santo. Que mis vestidos se mancharon, entonces toca ir a la cruz y ahí dejar todo aquello para volver a blanquear nuestras vestiduras. Y a veces nos cuesta y a veces irle a decir al Señor, Señor, mira, me equivoqué. Pero todos nos equivocamos, todos cometemos errores, a todos se nos salta el switch. Pero es ahí donde demostramos realmente que somos cristianos, porque en esa decisión de firmeza seguimos ahí y vamos al Señor y le reconocemos y es más fácil con el Señor. Entonces, Señor, mira, vengo aquí a la cruz y hoy quiero dejar todo aquello que me ha apartado de ti y perdóname, Señor, pero quiero seguir ahí a la brecha, ahí. Esa es la diferencia.